se aumenten las concentraciones de progesterona. Y por supuesto, el bicho quede preñado. Si no hay preñez, entonces nuestras concentraciones de progesterona bajan. Otra teoría está relacionada con que las intromisiones, múltiples, lo que hacen es encontrarse rápidamente al cigoto, porque activan reflejos autonómicos de nuestro sistema nervioso autónomo, y entonces las trompas de falopio o los oviductos, para el caso de los roedores, se van a contraer más y van a hacer que rápidamente el ovocito pase a las trompas de falopio y se encuentre más probablemente con los espermatozoides y se lleve a cabo el proceso de la fertilización. ¿Por qué se ha probado esto? Porque si nosotros ponemos una rata macho a copular con una rata hembra y solamente les dejamos que tengan muchas intromisiones, inmediatamente sacrificamos a la hembra y vemos cómo estaba el cigoto, pues resulta que este ovocito se fertilizó y yo ya tengo un cigoto en estado de blastura. Pero si solamente hago que el macho tenga una sola intromisión, poquitas intromisiones, entonces no encuentro óvulos fecundados, no hay cigoto. Entonces pareciera ser que las intromisiones desencadenan una serie de mecanismos neuroendocrinos que nos permiten favorecer el proceso de fertilización. También otra característica que yo les mencioné es que aparte de que intromiten muchas veces, también eyaculan varias veces con la misma hembra, ¿no? De 1 a 10 eyaculaciones. Y ustedes saben que en muchos mamíferos solamente hay una eyaculación o un menor número de eyaculaciones. También en la bibliografía se ponen ciertas características de cuándo una eyaculación sería óptima versus a cuándo muchas eyaculaciones sería una mejor estrategia para lograr la fertilización. Una sola eyaculación es óptima cuando los machos pueden detectar la ovulación. Si los machos saben exactamente cuándo la hembra está ovulando, entonces ese día van a copular, van a eyacular y por lo tanto podría ser más probable el proceso de fertilización. También cuando la mayoría de los espermatozoides, alrededor del 90%, viven lo que dura el estro de la hembra. Si tienen tasas de supervivencia igual que la parte del estro. Y cuando se inseminan suficientes espermatozoides. Y muchas eyaculaciones son válidas cuando hay limitaciones en la producción y almacenamiento de los espermatozoides, cuando los machos no pueden almacenar mucho o no pueden producir muchos espermatozoides. Cuando la tasa de supervivencia de los espermatozoides es bien baja. Entonces, pues es mejor, si mis espermatozoides mueren rápidamente, pues voy a eyacular varias veces para que puedan tener mayor probabilidad de fertilizar. Y también cuando se tarda en activar el mecanismo de la saciedad. También ahí eyaculan varias veces. Es decir, que mi circuito neural, dado que no bloquea la conducta sexual, pues estará repitiendo el patrón copulatorio y por lo tanto estará eyaculando, al menos el patrón conductual de la eyaculación. Existen ya reportes en la literatura, porque ya también se pensó o pensamos qué es lo que pasa, ¿no?, entre la primera eyaculación y la eyaculación número 10. Todas las eyaculaciones sirven, todas las eyaculaciones tienen espermatozoides, y se ha visto que no, que ya las últimas eyaculaciones tienen líquido seminal, pero ya la cantidad de espermatozoides ha ido hacia la baja. Entonces, más bien, pareciera ser que este patrón copulatorio no se apaga antes porque están activados neurocircuitos cerebrales y evidentemente esto les dará alguna ventaja evolutiva, no lo sé, pero quizá algún tipo de ventaja el tener varios patrones copulatorios. Bueno, y las hembras, como ya vimos también en el video, pues tienen que desencadenar conductas
depende de una base neuroendocrina que hace que las hormonas que produzcan un estro en la hembra y entonces la hembra se haga atractiva para los machos. Y las conductas de proceptividad, que estas sí son voluntarias, ¿no? Como los brincos, las carreras, las caminatas en zigzag, el movimiento de las orejas. Y el tercer mecanismo en el caso de la hembra es la receptividad, que tiene que ver con este arqueamiento de la espalda que se llama lordosis. Y también otra cosa que hacen es mover la cola para que pueda insertarse el pene. No todos los grupos de mamíferos hacen lordosis. ¿Vale? Por ejemplo, supongo que nunca han visto una vaca haciendo lordosis, ¿no? No pueden, ¿no? Pues, anatómicamente. Entonces, en las especies que no generan lordosis, las hembras lo que hacen es, una estrategia es la inmovilidad, como en el caso de las cerdas, ¿sí? Se quedan inmóviles y permiten que el macho las monte, no hacen otra conducta más que quedarse inmóviles, o en el caso de las vacas, en el que lo que hacen es retirar la cola, ¿sale? Hacerla hacia un costado para permitir la monta y la intromisión. Entonces, este evento de receptividad, para el caso de las hembras, pues está muy relacionado con el ciclo estral. El ciclo estral tiene que ver con una cantidad de hormonas que se están liberando en el torrente sanguíneo de la hembra, y esas hormonas lo que nos permiten hacer es activar nuestro sistema nervioso central para permitir, ¿no? O favorecer ciertos tipos de conductas. Entonces, en el caso de una rata, el ciclo estral dura 4 días. Estro, estro 1, anestro y proestro. Y va a ser en el día entre el proestro y el estro en el que se dé un incremento de los estrógenos, y este primer incremento de los estrógenos, por un lado, va a estimular al hipotálamo para que libere hormona liberadora de las gonadotropinas, estimule a la adenohipófisis y esta a su vez libere hormona luteinizante. Y esa hormona luteinizante va a llegar sobre el ovario, que ya está preparado, y ese ovario entonces va a ovular, va a liberar a los ovocitos. Y inmediatamente después de ese pico de estrógenos empieza a incrementarse la progesterona. Estrógenos y progesterona lo que me van a permitir es la receptividad, es decir, que las hembras hagan lordosis. Y este entonces evento de receptividad va a estar presente cuando está la ovulación, cuando está disponible un ovocito para ser fertilizado. Las hembras son cíclicas porque se ha visto que las neuronas que liberan GnRH, que son las encargadas de estimular hipófisis y por lo tanto ovario, tienen picos de secreción que son constantes, que son cíclicos, perdón, como vemos aquí. Mientras que los machos, no, los machos siempre liberan la misma cantidad de hormonas. Entonces, por eso las hembras siempre tienen un ciclo y los machos son más constantes en ese sentido. Uno de los actores más importantes en el establecimiento de la conducta sexual pues son estas hormonas que se llaman hormonas sexuales. Por supuesto son sustancias químicas de naturaleza grasa. Aquí está la progesterona, la testosterona y el estradiol. Todas ellas derivan del colesterol. En conjunto se llama grupo de hormonas esteroides. ¿Dónde producimos hormonas? Por supuesto en las gónadas, ¿no? Tanto en los ovarios como en los testículos. Pero hay otros centros de producción de hormonas: la placenta, en el caso de los mamíferos, las glándulas adrenales y el propio sistema nervioso.
Se dice que los machos pues producen testosterona y las hembras estradiol y progesterona. Sí es cierto, producen estas hormonas en mayor cantidad, pero también los machos producen estradiol y también las hembras producen testosterona. No es que sean así de separados, solo testosterona, solo estradiol y progesterona, no. Sí producimos todas estas hormonas. Bueno, y estas hormonas, pues las concentraciones se diferencian mucho entre hombres y mujeres, y entre las mujeres, pues todavía hay diferencias entre tu etapa infantil y tu etapa adulta, ¿no? Y todavía, si seguimos hablando de ciclicidad en el caso de las mujeres, pues también cambia a lo largo de todo un ciclo menstrual, o en la rata a lo largo de todo un ciclo menstrual, ¿no? Entonces aquí están las concentraciones, por ejemplo, de estradiol, ¿no? Y durante la menstruación, pues, en el caso de la mujer, las concentraciones de estradiol en picogramos es de 10 a 30, pero en la fase ovulatoria, cuando vamos a ovular, es de 100 a 400 picogramos. Entonces, dentro de ese periodo, aún así tenemos grandes cambios de secreción de las hormonas y también de progesterona. En la fase lútea, es decir, después de que ovulamos, las concentraciones giran alrededor de los 15.000 picogramos por mililitro, y en cambio, durante la menstruación, de 100 a 500 picogramos por mililitro. Entonces, siempre tenemos cambios de estas hormonas, y estos cambios de las hormonas son precisamente los que nos permiten establecer patrones conductuales. Porque las hormonas, aparte de participar en la reproducción, pues también participan, y en la conducta sexual, como estamos viendo ahorita, pues también participan directamente afectando el sistema nervioso central y regulando nuestros estados de ánimo. Bueno, entonces, los machos tienen un patrón copulatorio muy diferente o de conducta sexual muy diferente al caso de la hembra, uno por las hormonas, porque ya vemos que tenemos hormonas en diferentes concentraciones, y el otro elemento es porque existe algo que se conoce como dimorfismo sexual cerebral, es decir, que nuestras áreas del cerebro no son iguales. Por ejemplo, en el caso de la mujer, tenemos una corteza prefrontal y un sistema límbico mayor, como alrededor de un 10% más grande que en el caso de los hombres o de los machos. El cuerpo calloso, que también es otra estructura del sistema nervioso, es 30% más grande en el caso de las mujeres que en los hombres. El área mental ventral, 75%, el hipocampo, 25%, y el giro del cíngulo, 20%. Entonces, estas son algunas de las estructuras de nuestro sistema nervioso que se han mostrado son dimórficas. ¿A qué se debe este dimorfismo? Pues hay varias explicaciones. Se ha mostrado que hay diferente ultraestructura celular y organización sináptica, las conexiones entre neuronas son diferentes, hay variación en el volumen celular, el tamaño de las células es diferente, así como las conexiones dendríticas. El hipotálamo masculino duplica el tamaño y cantidad de células en las regiones preópticas y de la estría terminales, que están asociadas con conductas de agresividad, por ejemplo. Hay mayor desarrollo del hemisferio izquierdo en hombres, salvo en Broca, y las mujeres tienen más fibras en el cuerpo calloso, ¿no? Es decir, el cuerpo calloso es el que permite la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. Bueno. Entonces, regresando a la conducta sexual, esta es una orquesta de hormonas, neurotransmisores y conductas estereotipadas. Y además tendríamos que sumar las señales ambientales que finalmente nos dan este tipo de conducta. Bueno, ¿cómo sabemos que la conducta sexual depende de señales gonadales? Bueno, porque una de las estrategias experimentales que se utiliza en el campo de la neurobiología, pues es quitar el órgano que te produce una cierta hormona
o la región que te produce un cierto neurotransmisor o una cierta sustancia. Y entonces lo que hacemos es castrar a los animales. Si nosotros tenemos ratas machos y los castramos, entonces vemos que disminuye su respuesta apetitiva y copulatoria. Si ya no le interesa tener a una hembra en estro, ya no desarrolla conducta copulatoria. Pero si le inyectamos testosterona exógena a ese animal castrado, entonces se restablece la conducta copulatoria. ¿Verdad? Entonces así sabemos que sí, evidentemente, los testículos o las gónadas pues son esenciales porque producen hormonas, en este caso testosterona. En el caso de la hembra, igual, si castramos una rata hembra, le quitamos los ovarios, entonces los ciclos estrales y la motivación desaparecen. Estas hembras ya no son propioceptivas, ya no mueven las orejas, ni hacen movimientos de zigzagueo, se desmotivan completamente. Pero si les damos una combinación de estrógenos y progesterona, se restablece el patrón conductual y estas ratas vuelven a tener conductas motivacionales para los machos y vuelven otra vez a establecer la lordosis. Pero como les dije, la conducta no nada más depende de esas hormonas ováricas o testiculares, sino también de nuestro sistema nervioso. Y dentro de ellos pues, se ha trabajado con muchos neurotransmisores que estarían participando en el establecimiento de esta conducta. Un ejemplo de ellos es la dopamina. Hay muchos neurotransmisores: serotonina, oxitocina, vasopresina. Pero bueno, yo les quise traer este ejemplo, que es el ejemplo de la dopamina. La dopamina se produce en todas estas áreas que están aquí marcadas de azul. Todas estas neuronas que están aquí, en estas regiones, en el núcleo accumbens, en la región mesocortical, en la región mesolímbica, en la corteza prefrontal, todas esas producen dopamina. Este circuito que ustedes ven aquí se conoce como el circuito del reforzamiento, porque ahí se llevan a cabo conductas que podemos repetir, ¿no? Que nos dan una cierta sensación placentera y entonces podemos hacer repetición. La dopamina entonces se ha mostrado que participa en la motivación sexual. Es decir, es el que la dopamina se libera primero para que ese macho pues le interese esa hembra en estro. ¿Vale? Bueno, si nosotros hacemos lesiones hipotalámicas, lo que va a suceder es que no se presenta la fase apetitiva. Y si hacemos lesiones mesolímbicas por esta región, específicamente a nivel del núcleo accumbens, no se presenta la excitación. Entonces el macho no le atrae la hembra. Lo que se ha mostrado es que la activación de este circuito dopaminérgico va a activar la búsqueda, va a activar a explorar a las hembras, le va a despertar nuestra curiosidad, el interés, la expectación, dirige todos los fenómenos recompensantes. Y la otra cosa es que trata, si tenemos bastante dopamina en nuestro cerebro, pues vamos a tratar de buscar, ¿no?, todas aquellas conductas que sean motivacionales y vamos a hacer a un lado todo aquello